Feliz día, buen día a todos. La verdad, súper contentos de estar aquí, de verlos, gente conocida, líderes que están allí también abiertos y dispuestos a seguir transformando su propio liderazgo y cómo manejar emocionalmente y conductualmente ese liderazgo en momentos de incertidumbre. Bueno, la verdad, bien contentas de estar aquí. Estamos justamente ya empezando este webinar y bueno, me presento, soy Caro Meléndez, directora general de Conecta y también cofundadora de Lidera, una consultora sobre el desarrollo de líderes con quien comparto junto con Jessy Ceballos y específicamente también con Grace Place to Work, que nos acompaña Norca Olivo, seguramente Irene también debe estar por allí conectada, quienes pues hemos estado haciendo un trabajo en conjunto desde hace un rato en función de esto, ¿no? De brindar este contenido desde cómo hacer para un liderazgo mucho más consciente, mucho más pleno y por supuesto más allá de los escenarios en los que estemos moviéndonos, es importante trabajarlo. Así que bueno, bienvenidos, siéntanse libres de al finalizar este conversatorio, ya por llamarlo de alguna manera, vamos a tener un espacio para compartir, para hacer preguntas y respuestas. También ahí tienen el chat que también pueden por allí ir colocando sus comentarios. Así que bueno, felices de verlos aquí y saludos a todos los que están por allí conectados y que de alguna manera hemos estado vinculados en algunas otras cosas, tanto profesional como personal. Bueno, creo que ya estamos todos. Este concepto, y quiero decirles rápidamente que esto fue una idea que salió prácticamente ayer o anteayer, muy rápido, que dijimos, bueno, hay que hacer algo, porque evidentemente, particularmente en Venezuela, y aquí seguramente hay gente conectada de otras partes del mundo, en Venezuela estamos viviendo una situación bien compleja, de mucha incertidumbre, y dijimos, bueno, hay que hacer algo desde cómo lograr en un tiempo corto, porque la idea es que este webinar sea lo más preciso y práctico posible, cómo lograr esas herramientas o esos tips para manejar emocionalmente y conductualmente nuestro propio liderazgo, porque no solamente es ustedes que están participando allí, también nosotras como líderes en cada una de nuestras áreas, también allí hemos hecho un trabajo de buscar esas herramientas propias que llamamos nosotros en la metodología de lidera conciencia plena, pues ese poder personal que ya Jessy nos va a hablar de esto, cómo lograr buscar esas herramientas y esas habilidades que tenemos para poder manejar situaciones, no solamente estas, sino cualquiera. Cualquier situación que genere un cambio en nuestra vida, un divorcio, un duelo, un cambio de trabajo, algo con una familia, es decir, cuántas cosas nos van sucediendo diariamente que el entorno nos va generando una incertidumbre, bueno, cómo hacer para manejarla. Así que bienvenidos todos. La siguiente. Esto es la agenda, ¿no? Por donde nos vamos a pasear en este rato que vamos a estar aquí conectados. En principio, vamos a ponernos en tiempo presente, ¿sí? Sabemos que cada uno de nosotros tiene sus ocupaciones, sus temas. Vamos a buscar en este momento estar concentrados aquí, tomar ventaja de este momento de que cada uno decidió participar en este webinar, para ponernos en esa conexión con lo que vamos a recibir en este momento, con lo que vamos a conversar con este tiempo para nosotros mismos, porque definitivamente este es un regalo que nos estamos dando todos de estar aquí en este momento conectados y poder disfrutar desde la plenitud, incluso disfrutar lo que vamos nosotros a conversar aquí, lo que vamos a ver. Y por eso queremos hacer esto, ¿no? Este llamado al tiempo presente, a estar aquí, a tranquilizarnos, a dejar por un momentico el teléfono y estar como conscientes de lo que vamos a trabajar en este momento. Vamos a ver unos dos, tres temas. En principio nos va a acompañar Norca Olivo de Grace Place to Work. A medida que vamos avanzando en las presentaciones van a tener allí más información de dónde seguir a Norca y a cada una de nosotras. Luego viene mi socia, querida amiga, quien admiro también mucho, Jessy Ceballos, quien nos va a hablar sobre la autogestión emocional de ese líder consciente, y ahí la tenemos también. Y luego, de mi parte, desde la mayor humildad y responsabilidad de una dimensión que me apasiona y que todos los días aprendo más, que es la comunicación, les voy a conversar un poco sobre la calidad del mensaje y la conducta en lo que comunicamos. Y esto tiene que ver incluso en cosas que van a ver que les va a encantar, que tiene que ver con la emoción también. Y luego tenemos un espacio para conversar con preguntas y respuestas. Esa es un poco la idea que tenemos, la verdad, siéntanse en la intimidad de poder conversar y este es un espacio que buscamos entre todas para poder hacer una especie de catarsis desde lo que es el líder y cómo en este momento nos toca de alguna manera aportar a una cantidad de personas que están allí,
que estamos impactando desde nosotros mismos, nuestra familia y así todo el entorno en el que estamos haciendo según cada desempeño y responsabilidad que tengamos. Así que bueno, Norca, te dejo, los micrófonos son tuyos, para que, bueno, escuchemos con atención. Gracias, Carolina. Para mí también es un honor estar hoy con Carolina, con Jessie, que la verdad pues hemos hecho un gran trabajo y seguimos con muchas ideas a futuro. Agradecida con cada uno de ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, yo quise comenzar con esta frase que tenemos acá: más que un cargo organizacional, debemos poner mucho foco y mucha atención en la persona. Sí, muchas veces vemos a los trabajadores, como muchas empresas todavía les llaman, o a los colaboradores, sencillamente por las funciones o responsabilidades que tiene, pero dejamos atrás quién está detrás de ese cargo, ¿no? ¿Cuál es el ser humano? ¿Cuál es el individuo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué expectativas? Y quise comenzar por allí porque esto debemos tenerlo presente siempre, pero cuando tenemos situaciones como estas, por la que está pasando Venezuela en este momento, donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchas emociones que compartimos, sea tristeza, miedo, dolor, temor, incertidumbre, siempre pues estamos allí como que, wow, ¿qué podemos hacer ahora, no? Y ese tipo de emociones, al igual que también tenemos la alegría, la ansiedad y todo esto, también están presentes no solamente en nuestras vidas personales, sino en los espacios de trabajo. Nos vamos con nuestras emociones de casa hacia nuestros lugares de trabajo y por ende, pues nos volvemos vulnerables. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor, Jessy. Nos volvemos vulnerables y muchos de ustedes quizás se han dado cuenta que esa vulnerabilidad nos ayuda a construir ambientes laborales de confianza y donde exista una cultura de inclusión. ¿Por qué? Porque esta vulnerabilidad nos deja ver, ¿sí? Sin ninguna careta, sin ningún tipo de emoción que queremos quizás mostrar y no la sentimos, nos deja como que desnudos ante los demás y esto nos ayuda a que quizás nos acerquemos mucho más, a que entendamos a los demás, a que seamos empáticos y esto de alguna manera nos ayuda a ir construyendo paso a paso esas relaciones cercanas y de transparencia que nos van a llevar a construir lo que nosotros llamamos confianza. Muchas veces pudiese sonar como un discurso que siempre tenemos en nuestros espacios, pero definitivamente es la piedra angular de todo ambiente laboral. Y en este tipo de situaciones, pues debemos aprovecharnos y seguir en pro de construirla en nuestros ambientes de trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos que somos vulnerables, pues allí también debemos pensar en los líderes, ¿sí? Porque muchas veces los vemos como esos superhéroes de que definitivamente cuando tenemos estas situaciones críticas, les pedimos y tenemos muchas expectativas sobre ellos de, bueno, tienes que apoyar a tu gente, tienes que acercarte más a tu gente, tienes que conversar, pero también esos líderes necesitan de sus líderes y así sucesivamente, porque como les digo, son personas, ¿ok? Y si bien ellos saben y están conscientes, o nosotros sabemos y estamos conscientes de que debemos ser ese soporte para nuestros equipos de trabajo en nuestro día a día, pero más en este tipo de situaciones, lo más importante es que nos preguntemos, ok, esos líderes dentro de nuestras organizaciones cuentan con las herramientas que necesitan para dejar a un lado lo que es su situación, porque también están pasando o estamos pasando por distintas emociones para poder apoyar a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, poderlos escuchar, poder sentir esa empatía. Entonces, es importante que nos respondamos a esa pregunta, porque muchas veces estamos esperando que ellos actúen, pero nosotros como líderes de esos líderes les hemos dado esas herramientas para que ellos puedan hacerlo de manera positiva y obtener resultados positivos. Entonces, no esperemos que suceden este tipo de situaciones para nosotros abocarnos a cumplir con esta gestión, sino que día a día vayamos trabajando en pro de construir estas plataformas, estas herramientas, estas nuevas habilidades, como les llamamos, porque definitivamente son las que están abocadas a que nos acerquemos a nuestra gente como seres humanos e individuos, más allá que como trabajadores dentro de una organización.
¿ok? Entonces, la idea es que nosotros no seamos empáticos y fíjense que nuestras investigaciones, más de los cientos de millones de percepciones que tenemos alrededor del mundo de los colaboradores, nos llevan nuevamente a corroborar, a comprobar que los líderes que definitivamente se acercan a su gente, ponen atención a sus colaboradores de manera genuina, los cuidan, hacen preguntas acerca de cómo está su carga de trabajo, acerca de cómo está su equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Se centran en construir esos entornos inclusivos y acogedores, donde la gente verdaderamente se siente que pertenece allí, a ese lugar, a esa organización, priorizan el bienestar de sus colaboradores y además se toman ese tiempo dentro de sus agendas de manera individual con cada uno de los colaboradores para entender cómo está su entorno. Definitivamente, los números nos arrojan que ese tipo de liderazgo genuino son los que logran crear dentro de las organizaciones culturas que priorizan a las personas y, por ende, obtienen resultados como niveles de productividad elevados, mayores espacios de innovación y sobre todo compromiso de los colaboradores. Entonces es algo que no se queda en un discurso, sino que definitivamente los números nos llevan a concluir que seguimos o necesitamos seguir trabajando en pro de construir ese único modelo de liderazgo. Líder que definitivamente se acerca a cada uno de sus colaboradores para conocer y cuidar a la persona. Nosotros no podemos ser buenos líderes si no sabemos a quién tenemos al lado y cuál es el entorno y la situación que esa persona tiene. Porque definitivamente le vamos a seguir exigiendo, 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 sin darnos cuenta de si esa persona realmente está rindiendo lo que debería. ¿Ok? Y de aquí el punto tan importante también de cultivar dentro de las organizaciones como lo es la empatía y la flexibilidad. Desde la pandemia para acá hemos observado, hemos escuchado muchos estos aspectos, empatía y flexibilidad. Las organizaciones que han trabajado y siguen trabajando en estos aspectos definitivamente son las que se van a diferenciar de sus pares en el mercado. La flexibilidad laboral sencillamente es la que reconoce las necesidades individuales y favorece el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además del bienestar de los empleados, porque es allí también donde la salud mental ha tomado una posición sencillamente relevante. Ya las organizaciones no lo ven como un punto que, bueno, que de alguna manera vamos a ir atacando, sino ya lo ven como un aspecto que está dentro de la planificación y el presupuesto de las organizaciones. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos que ya les he venido comentando y que tienen muchísima más relevancia en este tipo de situaciones, yo quería pues traerles algunas de las prácticas que ya pues muchas organizaciones, no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo, pues están ejecutando para hacer esa diferencia entre sus pares dentro de la organización y no solamente eso, sino lograr que sus colaboradores realmente se sientan en bienestar, con salud mental y comprometidos realmente con ese lugar donde trabajan. Porfa, Jessy, me ayuda, Jessy, ayúdame a pasar a la otra lámina. Entonces, fíjense, eh, pues decimos que las organizaciones ya están destinando fondos para invertir en temas de salud mental. De la pandemia hacia acá, muchas veíamos que, o vemos que muchas organizaciones pues han tenido este camino pues un poco más claro, han sido más robustos al momento de hacer estas inversiones, pero ya algunas organizaciones se han quedado atrás y con este tipo de situaciones que vivimos mucho más, porque ya el canal donde nosotros podíamos comunicarnos con una psicóloga, por ejemplo, para pues drenar con esta persona y mostrarles pues cómo nos sentíamos para que nos pudieran dar quizás algunas herramientas, se ha quedado un poquito rezagada. Ya incluso las organizaciones están contratando líderes responsables
de la medicina y la salud mental dentro de las organizaciones. Ya no es un outsourcing, ya no es una empresa que tenemos, una oficinita que tenemos abajo donde pues la gente puede recurrir allí en el caso de que se sientan mal, sino es un líder, un ejecutivo que se está dedicando a atender específicamente esa salud mental de todos y cada uno de los colaboradores dentro de una organización. Ya muchas organizaciones están empleando plataformas tecnológicas que permiten la meditación para cada uno de sus colaboradores, que permiten ejercicios de mindfulness, donde de alguna manera es lo más importante buscar entendernos, escucharnos internamente para conocer nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros pensamientos y poder accionar realmente de manera coherente y controlada. Eso se está haciendo indispensable dentro de las organizaciones y por supuesto que en cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Esto ayuda muchísimo el de alguna manera también buscar esos beneficios que podemos brindarle a nuestros colaboradores para que se sientan mucho más seguros y tranquilos. Una mamá puede sentirse mucho más tranquila cuando sabe que tiene cerca a su hijo, quizás en una guardería, en un espacio que está previsto para que cuiden a los niños. Ella se siente mucho más tranquila y puede cumplir con sus responsabilidades. A una mamá que está estresada porque no sabe lo que se va a encontrar en el camino de allí a buscar a su hijo, no sabe si va a llegar temprano, si va a llegar a la hora, si va a tener que pagar alguna multa porque llegó tarde. En fin, son muchas cosas que de alguna manera las organizaciones están abocadas a, bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros empleados a que estén mucho más tranquilos, ¿ok? A que se sientan seguros y tranquilos dentro de nuestra organización. También está el punto, y una cosa tan sencilla como, y les cuento que ya organizaciones en Venezuela lo están haciendo, que me pueda llevar a mi mascota a la oficina, a mi perro, por ejemplo, porque así yo, eso sencillamente me da mucha más tranquilidad, me transmite una energía positiva. A partir de ese tipo de cosas tan sencillas, nosotros estamos contribuyendo a la salud mental de nuestros empleados. Y ahorita nos puede parecer una locura y quizás nos dé risa, "Ay, ¿cómo vamos a permitir que la gente lleve las mascotas a su trabajo?" Pero en definitiva es importante ponerse a analizar que algo tan sencillo, el efecto que nos puede causar para esa tranquilidad y salud mental de nuestros empleados. Programas y políticas que promueven la flexibilidad. La flexibilidad se ha vuelto indispensable porque pasamos de estar cumpliendo un horario dentro de las oficinas a muchas organizaciones que han migrado a una modalidad híbrida, pero todavía hay muchas otras que les ha costado mucho. Y quizás a las empresas que son del sector de retail, las empresas que tienen fábricas, les ha costado mucho más, por supuesto, por la modalidad que tienen de trabajo. Pero ya hay organizaciones que se las están ingeniando en ver cómo pueden contribuir con esa salud mental y bienestar de sus empleados. Hay horarios rotativos que quizás sí pueden representar una mayor inversión de los colaboradores en pro de contratar muchos más colaboradores. Pero en algún momento en Venezuela vamos a poder hacer este tipo de prácticas donde podemos brindarle tiempo libre a esos empleados que están cubriendo un horario, pero también darles ese espacio para descansar, el que puedan tener unas horas dentro de su espacio de trabajo para descansar porque saben que otro compañero los va a suplir sin ningún tipo de problema. Cuando hablamos de flexibilidad también hay organizaciones que ya están migrando a una jornada laboral de 4 días, que a nosotros nos puede sonar como, wow, es una locura, pero ya hay organizaciones que están haciendo pruebas piloto y que ya entraron en esa modalidad de una semana de 4 días porque se han dado cuenta a través de muchos estudios y encuestas que aplican a sus colaboradores que mientras más tiempo libre tengas para pues distraerte, para utilizar estas herramientas para tu bienestar personal y autodesarrollo, pues mejor va a ser tu nivel de productividad. Entonces, definitivamente es algo que debemos preguntarnos si realmente esto, y no decirnos realmente no podemos hacer eso en Venezuela, sino preguntarnos qué resultados nos podrían brindar este tipo de prácticas, porque, bueno, si queremos resultados iguales, sigamos haciendo las mismas cosas. Pero pienso que quizás muchos de los que estamos acá buscamos resultados distintos.
Y la vía es sencillamente enfocarnos en la persona más allá del trabajador. Estas plataformas flexibles de trabajo híbrido, ahorita es mucho más competitiva una empresa que puede ofrecer a su talento una modalidad híbrida a una empresa que te dice el horario de trabajo es este y todos los días debes venir a trabajar. ¿Por qué? Porque hay momentos en quizás como este, que hay una zona donde hay pues una situación complicada y esa persona no puede salir, hay un paro de transporte y esa persona se va a sentir mucho más segura y tranquila confiando en que puede cumplir con su trabajo desde su casa y no se va a sentir ansiosa, nerviosa, temerosa, porque sencillamente no puede llegar y quizás le van a descontar el día o eso le va a generar consecuencias. Siempre debemos buscar el ser empáticos con las personas con las cuales trabajamos, porque no todas las personas están en la misma situación. Una persona que quizás vive en Guatire y no tiene carro y tiene que llegar hasta la oficina, por supuesto que no tiene la misma situación que una persona que vive en la ciudad, ¿ok? Entonces tratemos de conocer cada una de esas individualidades de nuestros colaboradores para ser mucho más asertivos en el momento en que vamos a accionar. Oportunidades de conversaciones honestas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos en nuestras agendas algún tipo de reuniones con nuestro equipo de trabajo, ya sea para hablar de cómo vamos con los objetivos, ya sea para una evaluación de desempeño, ya sea para brindarles lo que va a ser el aumento de trabajo, el aumento de salario, perdón. Pero muchas veces no nos enfocamos en que también nuestra gente necesita un espacio con nosotros como líderes de manera individual. Y ese espacio no necesariamente puede ser o va a ser para hablar de trabajo, de objetivos o brindarle feedback, sino para escucharlo, que esa persona pueda drenar, que esa persona pueda decirnos cómo se siente por la situación que está pasando. Oye, mira, me siento muy eufórico, muy alegre porque me nació un hijo, mi hija se graduó, me voy a casar, o te pueda decir, me siento verdaderamente triste y deprimido por esto y esto y esta razón. Sí, que nosotros también somos personas, seres humanos y tenemos la misma necesidad, pues eso ya va hacia arriba, hacia que nuestros líderes también generen esos espacios en su agenda para podernos dedicar esos minutos de manera individual dentro de sus agendas, que también se hace imprescindible, además del cumplimiento de objetivos. La escucha activa es indispensable. Y una cosa, y quiero ser bien enfática en la escucha activa, porque muchas veces tenemos a un colaborador enfrente de nuestro escritorio y resulta que lo estamos oyendo, pero estamos en la computadora haciendo algún tipo de cosa que si no lo hago ahorita se me olvida. Pero estamos irrespetando y quitándole ese espacio a ese colaborador que necesita de unos minutos con nuestra atención plena. ¿Sí? Y muchas veces nos centramos, bueno, yo también tengo problemas, yo también tengo temas, pero ahí está la habilidad, lo que yo llamo ahora habilidades diferentes que buscamos en los líderes para apartar por un momento nuestra situación para apoyar y escuchar a ese colaborador. Definitivamente es indispensable y más en estos momentos. Mayores actividades de integración. Sabemos que todas las organizaciones pues emplean dentro de su planificación algunas actividades de integración y algunas otras también porque la ley, la parte laboral lo exige, pero más allá de eso, la idea es buscar actividades diferenciadoras, recreativas, que realmente nos aseguremos de que eso le va a gustar a nuestra gente, se van a sentir bien, se van a divertir y no hacer las cosas por hacerlas. Porque bueno, necesitamos cumplir con esta actividad, vamos a hacerla, sino indagar con nuestra gente, mira, ¿qué te gustaría? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te divierte? Incluso hay organizaciones que tienen semanas que dedican, por ejemplo, la semana de la empresa tal. Y durante esa semana hacen juegos, rallies, dramatizaciones, pueden llevar a los niños al trabajo. Ojo, eso ya sucede en Venezuela. Y sencillamente en esa semana, pues sí, por supuesto que debemos seguir cumpliendo con nuestras gestiones y nuestros objetivos, porque la idea no es que paremos, sino que durante esa semana vamos a estar también abocados a esa parte de salud mental que necesitamos, de bienestar, a divertirnos, a pensar en otras cosas, ¿sí? Ir más allá. Y también es muy importante el que paso a paso nosotros vayamos trabajando en pro de construir, perdón, culturas alineadas
no solamente a la empatía, a la flexibilidad, a la persona, sino a que la persona pueda mostrarse tal cual como es. El que yo pueda llegar tranquila hoy a mi lugar de trabajo y decir, oye, hoy no me siento bien, me siento deprimida, me siento frustrada, me siento cansada, oye, tuve un problema con mi esposo, con mis hijas, y que eso no sea mal visto, porque en muchas organizaciones eso se ve muy mal. Y muchos pueden decir, bueno, ya llegó la cajita de quejas, ya llegó esta persona que siempre tiene problemas. Bueno, pero la gente tiene que dejar sus problemas en la casa. Eso es mentira, porque todos nosotros como seres humanos, todas nuestras emociones las llevamos a nuestro lugar de trabajo, a donde vayamos. Y eso era un tema que hablábamos Carolina, Jess y yo antes de comenzar esta sesión. Tal cual vas a mostrar lo que eres, lo que tienes. Y el punto está en que tus demás compañeros te acepten tal y como eres. Entonces la idea es que nos apoyemos entre compañeros para los que tienen más energías positivas puedan contagiar a los que no las tienen. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, seamos mucho más conscientes de que independientemente de que tengamos situaciones críticas o no, no podemos perder el foco en seguir trabajando de manera constante y de manera religiosa en ir construyendo culturas alineadas a las personas, a escucharlas, a trabajar por su bienestar y su salud mental. Y para cerrar mi espacio, quería dejarles esta frase, si me ayudas, Jessie, que, no, que quisiera que la dejaran por allí y nunca la perdieran de vista, porque muchas veces suena obvio, pero cuando nos vamos a la realidad, sencillamente no nos damos cuenta de lo que podamos estar haciendo o estar sucediendo a nuestro alrededor. Un líder hace que la gente se sienta segura y además de manera genuina. Un jefe hace que la gente se sienta ansiosa. Entonces, les dejo esa frase allí, les doy las gracias por su atención y le doy la palabra a mi amiga Jessie. Muchas gracias, Norca. Bueno, yo también tomando nota de todo lo que ibas diciendo, ¿no? Porque bueno, como decía Carolina al principio, tenemos también nuestros equipos de trabajo, nuestra gente que también está esperando de alguna forma que ese liderazgo nuestro fluya de la mejor manera, sobre todo en momentos de crisis. Bueno, mi nombre es Jessie Ceballos y soy cofundadora y CEO de Lidera Conciencia Plena Consulting. Por favor, no queremos tomarnos mucho tiempo en hablar de nosotras, más bien pueden buscarnos en nuestras redes, en LinkedIn y en nuestras redes sociales de Lidera Conciencia Plena para que conozcan un poco más de nosotras y qué es lo que hacemos. Hoy les traigo, bueno, yo creo que uno de los temas que más trabajamos, una de las cosas más sensibles que nos piden en las organizaciones cuando vamos a hacer alguna intervención de liderazgo o de equipos de trabajo, y es la autogestión emocional de un líder que es consciente. Este tema me apasiona muchísimo, es algo que trabajo mucho y además hasta hice un libro de ello para poder seguir profundizando y seguir dando estas herramientas. Así que bueno, vamos a seguir aquí trabajando y la idea de hoy es que ustedes se lleven esas herramientas, esos tips para que los pongan en práctica hoy mismo, desde ya. El manejo emocional y el liderazgo consciente. Bueno, un líder consciente es aquel que es capaz de observarse en su condición humana, sus creencias, sus emociones, sus pensamientos y acciones, y tomar decisiones en congruencia con un propósito claro, y mayormente en beneficio más allá de sí mismo. ¿Qué hace la diferencia en un líder consciente o que está consciente de sí mismo y aquel que no está? Normalmente no hay un efectivo manejo de mis emociones, no hay un efectivo manejo de mis acciones o de las cosas que quiero proyectar. Sencillamente puedo pasar por la idea de reaccionar ante todo lo que está ocurriendo. Quizás imaginemos este escenario. Esto es un escenario hipotético. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en Venezuela, ¿cierto? Y, em, y bueno, realmente podemos recibir tanta información que tendemos a reaccionar. Entonces ese líder consciente
tiene que hacer un alto ante esa situación que tiene frente a sí. En este escenario o un escenario corporativo donde, por ejemplo, nos dan una noticia de que se van a cerrar las operaciones, bueno, ese líder tiene que observar la situación y no estar dentro de ella. Esto se dice fácil, pero realmente en el constante, en el vivir, en el diario vivir, en lo que vivimos todos los días, eh, la línea muy delgada entre estoy viviendo y estoy sintiendo lo que estoy viviendo, amerita que ese salto de ese líder para que tenga un propósito claro en lo que quiere hacer y decir y proyectar en los demás, tiene que hacer un alto de conciencia. Es decir, observar esta emoción que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, de dónde viene. Probablemente la creencia, cuando estamos frente a una situación de peligro o una situación de incertidumbre, la creencia es o la tendencia es irnos a algo que ya nos ha ocurrido antes. Y cómo esto se desencadenó y cómo se resolvió o cómo resultó o cómo llegamos hasta tal o cual situación. Entonces, esa creencia de que las situaciones se repiten es lo que nos genera ansiedad, lo que nos genera que nos sentimos abrumados. Y las situaciones no necesariamente tienen que repetirse. Cuando nosotros hacemos ese alto y detenemos la creencia y cuestionamos la creencia, lo que pasa es que estoy reaccionando de esta forma porque es que una vez me ocurrió algo parecido y esto se parece mucho a ello y por eso yo actúo de la misma manera. Y resulta que cuando nos hacemos conscientes de que nosotros podemos cambiar la situación que estamos viviendo actualmente sencillamente con reaccionar o actuar distinto, ya hacemos un salto de conciencia. O sea, nosotros podemos, si ya ante la pérdida de mi trabajo en una oportunidad pasada, resulta que yo me abrumé y después terminé consiguiendo otro, entonces yo sé que puedo actuar diferente, necesito canalizar mis emociones, necesito atender mi manejo emocional para poder pensar, para poder actuar de una manera distinta. La emoción desata un pensamiento y la emoción desata una reacción o una acción. Estas emociones, vamos a pasar adelante, Ari, en la siguiente página. Estas emociones tienen que ver mucho con nuestras habilidades humanas. Estas habilidades humanas, bueno, son las que vamos fortaleciendo en el camino. Yo le llamo como la caja de herramientas. Nosotros vamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida o por situaciones agradables en nuestra vida y nosotros vamos haciendo uso de ciertas herramientas, de ciertos recursos. Por ejemplo, bueno, cuando yo era adolescente, yo tuve que trabajar y tuve que hacerme de mi carrera y hacerme de muchas cosas, lo cual, para ser exitoso, para tener este empleo o para tener esta carrera, lo cual me permitió a mí aprender que si yo tengo disciplina, y eso es una habilidad humana, ¿verdad? Yo puedo ser disciplinado. Si yo tengo disciplina, yo voy a lograr tal cosa. Entonces vamos generando una caja de herramientas que nos permite, cuando estamos frente a momentos de cambio, momentos de incertidumbre, sacar esa caja de herramientas, qué es lo que yo necesito usar. Pero resulta que si yo no estoy consciente de quién soy, de lo que tengo, de lo que puedo colaborar, de lo que puedo proyectar, del impacto que yo puedo causar, a mí se me olvida todas las herramientas que tengo. No las puedo usar efectivamente porque estoy fuera de la conciencia de mí mismo. En estas habilidades humanas, bueno, yo hablo de una madurez emocional. Cuando una persona alcanza una madurez emocional, no tiene que ver con la edad, esto tiene que ver con qué tanto ha capitalizado las experiencias que ha vivido. ¿Por qué? Porque probablemente yo he pasado por situaciones muy similares toda mi vida y, bueno, podríamos decir, esta persona no aprende, ¿verdad? Podríamos decir eso, esta persona no aprende porque siempre repite las mismas circunstancias. Bueno, esta persona necesita seguir viviendo esas mismas experiencias para aprender las herramientas que necesita para seguir adelante. Todo el mundo tiene sus propios tiempos. Hay personas que pueden pasar por 5 divorcios. Sí, o sea, todo el mundo tiene sus propios tiempos, está aprendiendo sobre sí mismo. Ahora, en el momento que esta persona hace un acto de conciencia y dice, ya va, pero es que soy yo el que está creando, soy yo la que está creando esta circunstancia. ¿Cómo puedo capitalizar lo que yo he vivido
para hacerlo diferente. Entonces es cuando la persona va hacia un rumbo de madurez emocional. En esta madurez emocional voy a dejarles con esta ecuación que yo le llamo TERO. Bueno, un índice, o estas emociones yo las puedo identificar como una persona que es tolerante, que tengo este concepto para ustedes, es la fluida convivencia con las diferencias. Yo puedo estar de acuerdo contigo o no en cómo tú observas el mundo, que tengo que aclarar. Cada persona está en lo correcto. ¿Y por qué quiero dejarles con este mensaje? Porque nos agotamos tratando de convencer a los demás de que yo soy la que está en lo correcto y los demás están equivocados. Y resulta que cada quien tiene una verdad que es legítima, que es propia, que obedece a su sistema de creencias, que obedece a su sistema y a su experiencia de vida. Y entonces, lo que significa esto es que yo no puedo invalidar lo que tú me estás diciendo que es tu realidad. O sea, yo no puedo decirle, mira, no, pero es que la vida es bella, a las 100 personas que están aquí. No, la vida es bella, no, pero ya va, Jessie, espérate. La cosa no es así como tú le estás diciendo. Bueno, porque esa es mi percepción. O, en todo caso, yo tengo un elevado habilidad humana que yo llamo optimismo, donde cuando el lado positivo de las cosas tienen mayor peso, para mí es predominante. ¿Eso significa que Jessie no ha pasado situaciones difíciles? No, no significa eso. Lo que significa es que dentro de mi madurez emocional, dentro de mi proceso de crecimiento, yo opté por desarrollar la habilidad humana muy fuerte que apalanca todo lo que yo pueda pasar o todo lo que yo pueda estar viviendo que yo no controlo. Entonces mi nivel de optimismo crece y yo me hago una persona desde el punto de vista emocional más madura. Esto puede ocurrir a los 20 años, esto puede ocurrir a los 30 años, puede ocurrir a los 50 años. En realidad, el proceso de madurez emocional de cada persona obedece única y exclusivamente a su nivel de conciencia. Entonces, en este nivel de conciencia, la tolerancia es la fluida convivencia con las diferencias, porque yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero yo fluyo contigo, yo puedo colaborar contigo, yo puedo prestarte mi ayuda, yo puedo incrementar tus posibilidades de crear lo que quieres, aunque yo no esté de acuerdo con cómo tú vives la vida o cómo tú ves el mundo o que, sí, ese tipo de cosas, yo puedo convivir con ello, porque al final, bueno, somos una energía, ya lo vamos a ver. Lo otro es, ese nivel de conciencia me lleva a ser más empático. Cuando podemos estar presentes en la situación del otro sin que el juicio nos separe. Ya cuando nosotros nos unimos a enjuiciar ciertas situaciones o cómo otra persona ve el mundo o ve la vida o cómo reacciona ante las cosas, ya allí, bueno, yo dejo de ser empático. Y resulta que esa es una de las habilidades más poderosas para poder crear espacios, por ejemplo, espacios de trabajo seguro, relaciones interpersonales psicológicamente seguras, donde yo puedo compartir quién soy sin tener miedo a ser juzgado, porque, bueno, se supone que estoy en un círculo de oro que me permite ser quien soy. Ese círculo de oro ya les voy a decir cómo funciona, pero bueno, esas son las personas más cercanas, esas son las personas en las que yo me apoyo, esas son las personas que más o menos pueden escucharme y compartir conmigo, ayudarme a salir de esto, aunque no estén de acuerdo con lo que yo estoy viviendo o como lo estoy haciendo. Entonces, ese nivel empático tiene que ver mucho con qué tan maduro soy yo emocionalmente hablando. Lo otro tiene que ver con la resiliencia. No es la capacidad de aguante. Una persona que es resiliente no es la persona que aguanta más, sino la persona que tiene claro el enfoque hacia dónde va. No lo pierde de vista y puede dar muchos zigzags, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, pero la persona se mantiene bien congruente con su objetivo. No es una persona que está aguantando, es una persona que está en total creación de las condiciones que quiere para lograr ese enfoque o para lograr ese objetivo. Así que es muy importante que hoy se queden con ese concepto de resiliencia, porque esa resiliencia tiene que ver no con aguantar, no con dejarme de lado, sino con mantenerme firme, tener la capacidad de mantenerme firme ante las circunstancias externas en el logro de lo que yo quiero lograr o en el logro de mis objetivos. Bueno, les puse acá mi libro, es un libro que está disponible en Amazon, donde pueden buscarlo, es una guía de trabajo básicamente para que
descubran un poco más esas habilidades humanas, cómo manejar esas cosas, esas creencias que cada uno tiene y que nos llevan a vivir la vida que queremos. Adelante. Este poder emocional es una energía que compartimos. Yo en este momento estoy compartiendo mi energía con todos ustedes. Cuando yo digo energía emocional o mi energía vibracional o este poder emocional, bueno, si yo estoy sumergida en el pesimismo, esa es la energía que yo vibro y esa es la energía que yo comparto. Y voy por las calles y me reúno con mis equipos de trabajo y bueno, esa es la energía que yo comparto. Aunque yo les diga a mi equipo de trabajo, todo va a estar bien, mi energía dice otra cosa. Entonces, más allá de pretender estar bien, lo importante es que estemos bien. Eso es lo más importante, porque esa energía va a hablar por nosotros antes de que nosotros emitamos una palabra. Ya Caro nos va a hablar de eso, ¿no? Del poder que tenemos cuando comunicamos y cómo lo usamos de la mejor manera. Las emociones son una data que hay que aprender a usar. Yo amo las emociones porque me hacen sentir viva. Si yo no sintiera dolor, yo no puedo decir, yo sería un robot. Si yo no sintiera alegría, es lo mismo. Si yo no tuviese ansiedad, porque bueno, por todo lo que pueda estar pasando, mi familia, mis colaboradores, o sea, sería inhumano. Y una de las cosas que nosotros queremos compartir en la consultora es que el líder es un ser humano. El líder no es un robot, el líder es un ser humano que si es capaz de conocerse en su esencia humana, en su emocionalidad, en sus pensamientos, en sus creencias, puede transformar no solo su mundo, sino todo a su alrededor. Entonces, esto va más allá de si es autocrático, si es democrático, si es participativo. Esos son conceptos que están allí, me encantan, yo los estudié, pero el líder es un ser humano y cada persona es un líder capaz de transformar su mundo. ¿Y cómo lo transforma? Desde adentro hacia afuera. Yo no puedo transformar nada afuera si yo no me transformo. Parece trillado, pero funciona así. Es un poder ilimitado que tengo cuando lo sé cultivar. Siempre digo que la mente y las emociones se alimentan solas cuando nosotros no la alimentamos con un propósito. Es decir, esto tiene que ser algo de total conciencia en el que cada persona es como hacer un escaneo, ¿sí? Diariamente de cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer con esta emoción que pueda transformarse en algo positivo. Porque dijimos que el optimismo, a pesar de las circunstancias, habla sobre mi madurez emocional. Eso fue lo que dijimos en la lámina pasada. Para ayudar a otros debes usar esta data de forma elevada y con un propósito. Yo puedo unir mi energía al caos, que tiene que ver con mi madurez emocional. Cuando yo uno mi energía al caos, yo no puedo crear, yo solo puedo reaccionar. Cuando hablo de crear es, por ejemplo, aportar soluciones, conseguir alternativas donde no se puede ver cuando estamos sumergidos en el caos. Porque cuando estamos sumergidos en el caos, ¿qué ocurre? Bueno, estamos dominados por las hormonas del estrés y nadie que está dominado por las hormonas del estrés es capaz de pensar efectivamente ni asertivamente. Va a reaccionar, va a defenderse, va a atacar, va a hacer todo lo posible. No está pensando. Cuando hablo de no está pensando es que quizás hay oportunidades que no está viendo. Las tiene frente, pero no la está viendo. Entonces, este nivel de optimismo, este nivel de resiliencia, todo esto que indica mi madurez emocional, finalmente se traduce en algo tangible en los resultados que yo obtengo. Los resultados van a depender de mi nivel de conciencia y de qué tan maduro soy emocionalmente, porque las experiencias de la vida las estoy capitalizando, no es porque no he vivido cosas. Créanme, si yo le pregunto a ustedes sobre su experiencia de vida, cada uno de ustedes podría hacer un libro fascinante además, fascinante, porque cada uno de ustedes tiene un mundo, un universo interno a raíz de sus experiencias, de su crianza, de las cosas que vivió, de la familia, de las parejas, de los trabajos. O sea, son una maravillosa experiencia la que tiene cada uno de ustedes. Imagínense lograr una madurez emocional que nos permita capitalizar
esas habilidades que tenemos, porque yo sé que las tenemos, cada uno las tiene, y ponerlas al servicio de algo con un propósito claro. Quiero crear en mi entorno serenidad a pesar de las circunstancias. Yo puedo conseguir eso dentro de mí. Pero si yo no lo consigo dentro de mí, yo no lo puedo ofrecer. Tu energía se expande inevitablemente. No es una cosa que yo puedo decir, no, yo no voy a compartir mi energía. Yo no quiero compartir. No, aunque lo estás diciendo, ya lo estás compartiendo. No se puede evitar. Cuando hablamos de lo que compartimos en el mundo, bueno, recordemos la pandemia, por ejemplo. Bueno, una cosa que sucede en otra parte puede afectarme y me afecta, porque es una energía que como humanos compartimos. Y si yo me hago eco del caos, yo expando mi energía. Y si yo me hago eco de la serenidad, de las soluciones, de aportar creatividad, de encontrar posibilidades donde nadie las ve, eso se expande. Voy a encontrar creatividad, voy a encontrar gente que va a crear soluciones, mi equipo de trabajo va a venir con ideas para sobrellevar las cosas. Eso se expande inevitablemente. Adelante, la siguiente página. Creación y no reacción. Mi mensaje de hoy es, identifica tu círculo de oro. ¿Qué es ese círculo de oro? Yo no trabajo sola. Yo tengo una red de contactos, una red de conexiones, una red de gente que me apoya, que me inyecta buena energía, que me hace ver también cosas que yo no estoy viendo. Todos necesitamos esa red de apoyo, todos. El que quiera trabajar solo, bueno, se hunde en sí mismo, porque ¿para qué trabajar solo si existe la colaboración? Si puedo estar aquí creando con todos ustedes, que hay 100 personas aquí, estoy segura que muchas más personas van a ver esto. ¿Por qué crear yo sola si puedo crear con todos ustedes? Si mi caja de herramientas se va a expandir con la caja de herramientas que tiene cada uno de ustedes, con las habilidades que cada uno de ustedes. A lo mejor yo no soy tan optimista. Bueno, no voy a buscar a alguien que sea pesimista. Yo tengo que utilizar mi círculo de oro como eso, como un círculo de oro. Esto es lo que a mí me eleva. Y así el círculo se va expandiendo. No es círculo porque se ha cerrado, sino porque se expande. No es fijo, se va expandiendo. Y a medida que yo voy siendo más consciente de eso, de que yo además necesito ayuda, porque de repente hay herramientas que yo no tengo y otra persona sí lo tiene, entonces vamos creando un sistema de soporte en el que todos estamos ampliando nuestra energía hacia la dirección que queremos con un propósito claro. Entonces, la familia, los amigos, los colegas, los mentores, otros líderes, eh, la comunidad, o sea, todo lo que podamos ir utilizando y que nosotros seamos parte de eso, que estén alineados con tu propósito de cultivar el equilibrio emocional y mental. Porque si vamos a crear un círculo, otro tipo de círculo, ese no es un círculo que va a, digamos, a elevar mi energía, sino que está contribuyendo a que yo me sienta mal. Entonces, si me está contribuyendo a que yo me sienta mal, yo no estoy creando, yo estoy reaccionando. Y una persona me dice una cosa y yo hago eso. Y no, ahora hay que hacer esto. No tengo tiempo ni de pensar qué es lo que voy a hacer porque solo estoy reaccionando ante las cosas. Y eso habla de mi madurez emocional, recuerden. No podemos dar lo que no tenemos. Para yo poder compartir con ustedes esto, es porque yo lo vivo. O sea, si no, yo no podría compartirlo con ustedes. Yo no podría compartir en este momento esta energía que yo tengo de optimismo, de resiliencia, de capacidad de tolerancia, si yo no lo cultivo en mí. Es imposible. Y ahora que Caro nos hable de ese poder de la comunicación, de ese impacto que nosotros tenemos cada día y cómo eso viene dado de todo esto que tenemos dentro, es fascinante. Estoy enamoradísima de este trabajo que hacemos porque esto, bueno, puede ser que hay muchas personas que están conectadas acá, que están en Venezuela y prácticamente el mundo estamos viendo todo eso. Pero esto puede ser aplicado en todos los aspectos de su vida. Esto es sencillamente una arista más, pero nosotros somos seres humanos que tenemos 360 en todas las reacciones, en toda nuestra vida. Somos papás, somos mamás, somos hijos, somos hermanos. O sea, imagínense si nosotros alcanzamos la madurez emocional
para actuar con un propósito claro en cada circunstancia y área de nuestra vida. Imagínense lo que somos capaces de crear con las habilidades y las herramientas que estoy segurísima cada uno de ustedes ha acumulado por todas sus experiencias de vida. Me encantó compartir hoy con ustedes y quiero darle el paso a mi querida amiga Caro para que nos hable de cómo todo esto se transforma y lo comunicamos todos los días y siempre, siempre estamos comunicando y cómo podemos capitalizar quiénes somos para deliberar el mensaje que queremos. Muchas gracias, Caro. Gracias, Jessy, gracias, Norca, también, y a todos los que siguen allí conectados con este tema, la verdad que interesante. Yo también tomo nota y eso es parte como de la coherencia en la que estamos haciendo, que particularmente aprendo todos los días de esto y cada vez que sigo profundizando en la comunicación y en la conducta, pues más me apasiona este tema y por eso quisimos hacer este tipo de espacio, este webinar, este conversatorio para hablar de estos temas que son interesantes. Calidad del mensaje y la conducta en lo que se comunica. Ahí tienen también mis redes sociales para que puedan saber un poco más de mi experiencia, de mi parte personal, de lo que soy. Bueno, ahí está dispuesta para ustedes. Vamos entonces a entrar en la comunicación. La comunicación es un proceso, es una palabra que siempre escuchamos todo el tiempo, no me comunican bien, no se comunica bien, faltó comunicación, es que se comunica muy bien fulano de tal, es que yo no tengo esa habilidad, es que tengo miedo escénico. Todas estas cosas las vamos escuchando e incluso cuando hablamos de la comunicación como la habilidad más básica que tenemos, es increíble cada vez que la profundizamos todo lo maravilloso y lo increíble que es, porque evidentemente la comunicación es la forma más tangible de ver lo que estoy haciendo como líder. Así no diga nada, así yo llegue, como decía Jessie, hablaba de la energía, y eso tiene que ver con la mente, nuestra percepción. Nuestra mente es capaz de generar una percepción de alguien solamente con verlo, sin que esta persona emita ni un solo comentario. Comunicamos cuando decimos, pero también comunicamos cuando no decimos. Y les traje esta película que estoy segura que muchos la han visto, por lo menos si no la 2, por lo menos la 1, o han escuchado Intensamente. Es una película donde justamente las emociones van actuando y van hablando y van viviendo y esto hace que la protagonista pues genere una conducta y una forma de comunicarse. Es exactamente así como funciona. Es exactamente así como funciona. Nuestras emociones más un mensaje que queremos transmitir, hablar, escuchar, etcétera, tiene que ver con nuestra comunicación, tiene que ver con la forma como nos comportamos. Y muchas veces cuando vemos esto en los espacios organizacionales y de repente vemos un líder estructural, un líder máximo en una organización que pasa por frente a la recepción de su empresa y no saluda, ahí también hay una comunicación. Y si vemos que este mismo líder se sienta en una mesa y le dan un mensaje para que lo exprese y no es coherente con eso porque no es sensible al entender que es una persona la que tiene al frente, pues también eso es una comunicación. Por eso que tenemos una responsabilidad muy grande cuando somos líderes, no solamente de nuestra propia vida, sino cuando tenemos la oportunidad de manejar y de guiar, de hacer mentores de otras personas que están allí observándonos. Y eso es importante desde esa madurez emocional que hablaba Jessie. Entonces, lo quiero poner en este contexto de la película, porque ahora vamos a hablar de algo que en nuestra metodología dentro de la consultora se llama la psicología de la comunicación. Y aquí vamos a entrar un poquito más en teoría y espero ser lo más explícita posible para poder darles un mensaje mucho más claro. La psicología de la comunicación es la calidad del mensaje que yo transmito, desde lo que digo, el cómo lo digo, cómo está mi comunicación no verbal, todos esos elementos propios de la comunicación como proceso. Cuál es el canal que yo escojo para comunicarme, cómo lo estoy haciendo, cómo está mi emoción, pero también es importante lo que no digo. Y aquí cuando manejamos crisis, cuando vemos desde el punto de vista profesional el manejo de crisis, vemos cómo hay todavía políticas en las compañías donde su forma de comunicar es no comunicar. Y si yo no digo algo, alguien lo va a decir por mí. Esa es una premisa básica de un manejo de crisis. Pero ¿qué sucede en nuestra propia vida? Y esto es parte, como le decía al principio, esta idea salió prácticamente porque, bueno, pensamos que era oportuno en un momento de incertidumbre, en un momento en donde, como dice Jessie, el mundo está volteado en Venezuela, no somos ajenos a lo que está sucediendo en nuestro país, vivimos, la mayoría de los que están conectados seguramente vive acá, y el que no vive acá también está conectado con lo que sucede. Ahora, ¿cómo mi psicología de la comunicación hace que mi calidad de mensaje sea lo que yo quiero transmitir? Y en este sentido, si vemos como nuestra vida como una película
Y cuando vemos los guiones de películas, y voy a hacerlo, por eso traje el ejemplo de la película Intensamente, que si bien es una película, una comiquita, una película hecha posiblemente para niños, pues no lo es. Y cuando vemos estos guiones de cine, por eso traje ese ejemplo, bueno, vemos que hay una víctima, hay un victimario, hay una hada madrina, hay alguien que aparece y ayuda, hay una persona que es un egoísta egocéntrico que está por allí resentido. Toda esa psicología funciona en nuestra mente. Y dentro de la metodología, que no lo vamos a hacer en este webinar, no en este espacio, tenemos una forma de cómo medir esa psicología de la comunicación. A partir de 26 elementos, que son elementos o comportamientos normales, desde autoestima, responsabilidad, tolerancia, empatía, sentido psicológico, son 26 conceptos que manejamos allí. Yo puedo definir un valor y puedo ubicarme donde estoy desde la propia autovaloración. Entonces tenemos dos espacios. Una es la zona de confort, ¿verdad? Que es donde a veces nos acostumbramos a estar. Y ahí se maneja la víctima, el rebelde, el superviviente y el victimario. Para que exista una víctima, tiene que haber un victimario y viceversa. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Incluso cuando vemos a los muchachos, a los adolescentes o a los chamos que van creciendo, se van convirtiendo en rebeldes. A veces decimos, no, es que mi hijo es un rebelde, no, mi hijo no acepta o mi hijo no acepta las cosas que yo digo. Bueno, forma parte de la psicología de la comunicación. Y si yo siento y yo creo, eso es la forma como yo me voy a comunicar. Cuando vemos a una víctima o a estas personas que se mantienen en este círculo del confort, ¿verdad? Que no es ni bueno ni malo, como decía Jessie, es la madurez emocional que cada quien va teniendo en su momento y es un momento perfecto, solamente que todas las amenazas o esas incertidumbres del entorno pues también ayudan a que uno sea mejor persona, a que uno pueda seguir creciendo y transformando nuestro propio liderazgo. Cuando vemos a estas víctimas y cómo identificar que una persona se está comunicando desde la víctima, bueno, es a veces bastante sencillo. Es una persona que está viendo que todo lo que le sucede lo está haciendo alguien afuera. En psicología se llama el locus de control interno o externo. Si yo me siento víctima y alguien me mira feo, posiblemente eso ¿qué va a hacer? Que yo me sienta mal, que yo sienta que en mi pensamiento y mis creencias vayan trabajando en sí, claro, pero es que yo soy fea, yo soy esto, yo soy lo otro. Y eso tan simple funciona en cada uno de nuestros ambientes de trabajo, de vida personal, profesional, exactamente así. Cuando vemos a un líder, ¿cómo un líder se va a sentar a negociar, por ejemplo, en una dinámica profesional desde la víctima? Es poco probable que los resultados sean enfocados a lo que desea. ¿Cómo se sienta a negociar un victimario? Y cuando vemos en el otro aspecto de esta psicología de la comunicación, vemos un espacio que llamamos el espacio de la transformación, que es donde estamos seguros que ustedes están conectados en este momento, porque si están aquí es porque les interesa este tema y seguramente ya hay una conciencia de seguir trabajando en esta transformación. Cuando vemos este otro espacio dentro de esta psicología de la comunicación, está el egoísta egocéntrico, que es aquel líder que está buscando un reconocimiento externo. Yo creo que sé lo que valgo, pero me lo tiene que decir alguien más. Yo estoy buscando en todo mi comportamiento, comunicacionalmente hablando, que alguien me reconozca lo que yo soy. Está el dependiente, está el humanizado, está el interdependiente, que a mí me encanta mucho este concepto porque tiene que ver con ese líder que comunicacionalmente sabe que necesita del otro. Es lo que decía Jessie, ¿para qué trabajar solo? ¿Por qué hay que trabajar sola? Si hay una cantidad de personas increíbles a nuestro alrededor en ese círculo de oro que nos ayudan y nos fomentan para ser mejores. Eso es el interdependiente. Y el espiritualizado es aquella persona con una madurez, pues tal vez un poco más elevada, donde posiblemente haya una conexión pues divina. Si la persona cree en Dios, pues entonces es Dios. Y eso forma parte de nuestra psicología de la comunicación. Y esto es algo que es una radiografía que se puede cuantificar, que se puede autoevaluar y que básicamente lo que queremos que en momentos de tensión, y eso es un mensaje para ustedes que están allí escuchándonos, bueno, es preguntarse desde dónde me estoy comunicando. Cada vez que sucede algo como en una película, tengo la capacidad de salirme de esa escena y comprobar y cuestionar cómo lo estoy haciendo, por qué respondí lo que respondí, por qué mi cara fue esa. Y las emociones están allí. No significa que tapemos las emociones. Es que aprendamos a regularlas, es que aprendamos a gestionarlas, es que aprendamos a entender que no hay nadie al lado nuestro que nos quiera hacer daño. Sencillamente son circunstancias que están sucediendo y que efectivamente hay un propósito detrás. Y a veces cosas que salen de nuestra humanidad. Entonces es importante dentro de esta psicología de la comunicación, y esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo en este momento, tiene que ver con eso, ¿no?
cómo digo, qué digo y cuáles son esas creencias. Si quieres, pasa a la siguiente lámina, por Fari. ¿Cuáles son esas cosas que afectan la comunicación? Miren qué divina la comunicación como una habilidad humana básica. Y miren qué increíble, siempre lo digo, a mí me impresiona muchísimo que un bebé desde la barriga de su mamá ya se comunica. Me impresiona muchísimo que un bebé sin saber hablar, apenas sale a la vida, ya se comunica. Y que un bebecito que va creciendo ya va sabiendo cómo impactar y cómo manipular a su papá o a su mamá cuando quiere algo, sin decir una sola palabra. Entonces, cuando vemos esto, que la conducta, lo que hacemos, nuestro comportamiento, es la acción tangible de lo que comunico, tenemos mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Y cuando vemos esto, tenemos un espacio que podemos controlar que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestras percepciones. Yo puedo controlar lo que siento, cómo lo siento, y puedo saber incluso en qué creo, cuáles son esas creencias que me puedan limitar, cuáles son mis valores de casa, cuáles son aquellos conceptos, incluso esto a veces lo llevamos mucho en las organizaciones cuando vemos los valores empresariales, no sé, por ejemplo, responsabilidad, ética. Bueno, si una persona no entiende el concepto de la responsabilidad porque en su casa no lo tiene, es poco probable que entienda lo que una compañía desea desde el entendimiento de la responsabilidad. No puedo dar lo que no tengo, y esto es un mensaje muy, muy claro que manejamos desde la consultora. Los aprendizajes, por supuesto, lo que yo viví, cada historia es real, es verdadera, cada uno de nosotros tiene una historia, está aquí porque pasó algo. Eso es importante. La pregunta es cómo yo logro todo eso, cambiarlo para un contexto diferente y cómo yo lo puedo controlar. Y luego tengo, por otro lado, tengo lo que es mi mensaje. Hay un concepto en la comunicación y en el periodismo específicamente, pero yo sé que es bastante común en aquellas personas que trabajan en compañías, sobre todo compañías que tienen estos esquemas de comunicaciones. Bueno, hay las 5W, que no es más que el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son como esas preguntas básicas que nuestra mente hace en cada momento de un proceso de comunicación. El propósito, qué quiero comunicar, a quién le quiero hablar y a través de qué. Esos mensajes yo los puedo tener porque me los da alguien, pero yo lo que sí puedo controlar es mi emoción y mi percepción. Y por supuesto el impacto, cómo influyo, cómo logro cambiar, cómo logro inspirar y cómo logro crear y hacer que las cosas se hagan, que las cosas fluyan. Y esto tiene que ver incluso no con el ambiente, no con el entorno. Hemos escuchado, por ejemplo, a veces líderes que dicen, bueno, las cosas se dan porque estaba en un entorno chévere, ¿no? Pero es que también las cosas se pueden dar en entornos agrestes, en entornos de incertidumbre, porque es el poder personal, es lo que yo sé que soy y es esa caja de herramientas que yo tengo desde mi madurez emocional, como decía Jessie. Y efectivamente, la comunicación, que va mucho más allá de lo que digo, es el cómo lo estoy diciendo, es el cómo yo tengo conciencia realmente del impacto en las cosas que yo comunico. Y cuando, a medida que uno va teniendo esa mayor conciencia, y créanme particularmente que esto es un aprendizaje diario, yo, Carolina Meléndez, esto es un aprendizaje de todos los días, a medida que yo tengo mayor conciencia, yo misma me observo y salgo de mi escena cada vez que digo algo, cada vez que hago un gesto y hago ese cuestionamiento, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué yo actué de esa manera? ¿Por qué yo dije esto? ¿Sí? Nadie está aquí al lado mío en mi círculo para hacerme daño. Eso yo lo creo así. Yo lo creo así. Entonces es importante que tengamos esa conciencia desde cómo me estoy comunicando, desde la víctima, desde el victimario, desde el egoísta egocéntrico, desde el interdependiente o desde el superviviente que no me importa nada y ya. Entonces, bueno, hay miles de roles y en la sociedad y en los ambientes podemos encontrar en este interrelacionamiento desde lo que soy como persona, podemos encontrarnos de todo. Podemos encontrarnos al jefe o al supervisor, al líder victimario, bueno, porque aprendió de esa manera. Y cuando vienes a la profundidad de lo que puedes controlar son las creencias. Y hay un ejemplo que siempre también mencionamos de un líder con muy buen desempeño, un líder que además manejaba la operación de una empresa grande en una zona importante del país, y él siempre tenía en su revisión de desempeño, siempre salía que no era una persona empática, que era una persona que le costaba conectarse con los demás. Y justamente cuando vino el trabajo de acompañarlo, nos dimos cuenta que la creencia que él tenía era que en su casa, desde pequeño, su papá le enseñó que si él sonreía, que si él se hacía bochinche, que es una palabra que usamos mucho aquí en Venezuela, él perdía autoridad.
él perdía de alguna manera esa influencia que estaba logrando. Y eso realmente era una creencia que lo estaba limitando a su propia autenticidad, que es lo que queremos al final, ¿no? Cómo ser auténticos desde lo que realmente somos sin importar dónde estemos. Dónde estemos. Y por supuesto, hay manejos. Yo tengo que saber delante de una audiencia cómo comportarme, cómo decir, qué decir, me preparo para eso. Pero soy una persona 360 dentro de la empresa donde estoy o dentro de mi casa. Eso no hay manera de esconderlo, no hay manera de simularlo. Y cada vez más hemos visto en todo este estudio del liderazgo y sobre todo después de pandemia, cómo la autenticidad del líder es importante. A medida que un líder se conoce más a sí mismo, mayor nivel de impacto va a tener. Y esto es algo que está cambiando la forma de pensar de muchos líderes hoy en día. Entonces, sin extenderme mucho más a esto, porque de verdad que me encanta y estoy segura que tienen también preguntas y quieren compartir, vamos a seguir avanzando en lo que queremos que se lleve en el día de hoy en este webinar. Ahí está. Estos son algunos aspectos que desde nuestra humildad, desde nuestro amor, Norca, Jessie, Irene, que también está allí conectada, y todo el equipo de Lidera, pues hemos preparado para ustedes. Así que te dejo, Jessie, para que hagas las Ajá, primeras tres. bueno, autoobservación. Este líder consciente tiene ciertas características que comienzan por la autoobservación. Tiene que ser capaz de verse ante la reacción y cuestionarse. La capacidad de ver oportunidades en las amenazas. Yo siempre me digo, no hay nada malo pasando. Yo me lo digo, no hay nada malo pasando. Todo esto que estoy viviendo me está dando una oportunidad. ¿Cómo lo puedo ver? Cómo puedo sacar la mayor oportunidad de esto? Y las habilidades humanas que potencian sus acciones, por ejemplo, la resiliencia, es algo que dentro de esa madurez que queremos conseguir, digamos que no lo ve, este líder consciente no lo ve como que está aguantando cosas, sino como que está navegando un proceso de crecimiento manteniendo un enfoque. Ujú. Y seguimos con lo que nosotros vemos como esa conciencia del impacto que causamos desde lo que comunicamos, cuál es nuestro propósito. Y aquí incluso entra uno de nuestros servicios que tiene que ver con la marca personal. Esa marca personal es lo que las otras personas dicen de mí cuando yo no estoy presente. Y esa brecha que yo puedo cerrar entre eso que yo quiero comunicar y lo que realmente estoy comunicando es donde está el propósito de ese impacto consciente. El pensamiento estratégico, esto la verdad es algo también que a mí me encanta y todos los días sigo aprendiendo de esto. Es como ver lo invisible, es tratar de verdad desde lo que está sucediendo, desde ese entorno en el que estamos, cómo ver las cosas que no son tangibles, cómo lograr ver el árbol y ver el bosque. Y créanme, yo lo vivo, a veces no es tan fácil, a veces uno, es como hablaba Jessie, ¿no? Uno se abruma, uno está sumergido también, pero hay que buscar la forma desde la madurez emocional de poder salir, observarme como una película y decir, bueno, ¿quién está controlando en este momento lo que está pasando, ¿no? Y cómo yo, algo que yo quiera comunicar o que yo quiera hacer, que a lo mejor estoy aquí en este webinar, puede tener un impacto mucho más allá. Y por supuesto la calidad del mensaje comunicacional, que es la psicología de la comunicación, de lo que hemos mencionado. Esto es algo que de alguna forma es bastante novedoso. De hecho, estamos ya próximos a sacar un libro sobre la psicología de la comunicación y eso es un reto personal que estamos teniendo. Tiene que ver con la interdependencia, la importancia del otro. No hay forma de verdad que yo no haga nada que no impacte en el otro. Y eso de dejar de ser egoísta, egocéntrico, dejar de ser víctima, dejar de ser, bueno, es un trabajo de cada uno, pero es importante siempre entender la interdependencia. Para que exista una mamá, debe haber un hijo. No importa que sea propio o no, pero tiene que haber un hijo. Entonces, eso también es la interdependencia. Para que haya un líder, posiblemente tiene que haber gente detrás, pero el primero que empieza a impactarse es uno mismo como persona. Entonces, es importante eso para dejarles a ustedes aquí. Norca. Ok. Bueno, otro punto importantísimo que les recomendamos que se lleven de acá es estar pendiente siempre de vigilar la salud mental, tu propia salud mental, desde el bienestar, desde cómo te sientes, desde esas emociones que estás sintiendo y la plenitud, indistintamente del entorno donde nos encontremos. Ahorita, pues estamos, los que vivimos en Venezuela, en un entorno realmente crítico, donde hay muchas adversidades, pero lo importante es que depende de uno.
O sea, yo decido si realmente me voy a unir a esa energía negativa o sencillamente me doy mi tiempo para sí estar en esa situación, porque realmente soy humano, soy venezolano, pero luego tengo el poder de salirme de allí, ¿sí? Y de decidir, bueno, yo ahora voy a aportar y voy a aportar a mi familia, a mi equipo de trabajo, ¿sí? También, por otro lado, buscar encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese poder personal del que hablaba Carolina, que muchas veces lo tenemos, pero no estamos conscientes de ello. El ser auténticos. Y muy personalmente, yo ahorita estoy saliendo de unas semanas donde estuve muy enferma pues decidimos hacer esta experiencia y yo decía, no, pero no puedo mostrar esa energía quizás que ahorita tengo un poquito más débil y todo esto porque para la gente no va a ser positivo. Y realmente entendí, gracias a Jessie, a Carolina y a todo lo que pues en toda nuestra trayectoria hemos conocido de que independientemente de que te sientas o no te sientas, es importante tu autenticidad y la energía que vas a brindar hacia el resto. Tú decides realmente cuál es el tipo de energía que quieres brindar en tu entorno. Y finalmente, pues identificar esas características personales que me hacen líder, que me hacen llegar a influir genuinamente en cada uno de nuestros equipos, que podemos usar como una herramienta para aportar soluciones, pero es una decisión nuestra el si la usamos de manera positiva para aportar soluciones, ya sea en nuestra casa, en nuestros trabajos, en algún otros lugares, o sencillamente nos unimos a ese pesimismo que ahorita lamentablemente nos rodea, pues y allí vamos a continuar todo. Es una decisión personal el que nosotros decidamos aportar soluciones y tener el liderazgo positivo que realmente buscamos. Great Place to Work existe porque está trabajando en encontrar ese mejor sitio para trabajar donde la productividad está alineada al bienestar de las personas. Y lidera, pues, es ese liderazgo de ser humanos primero para poder impactar en los demás. Entonces, estamos aquí para ayudar. Así que bueno, yo de mi parte agradecida a Jessy, Norca también, Dolly, a todo el equipo, Arianna, por el apoyo y a cada uno de ustedes por estar ahí conectados durante esta hora y media casi ya de, de conversación. Recuerden, se trata de esa acción de liderazgo que comienza por nosotros y cómo eso impacta a los demás. Y esa energía se va expandiendo inevitablemente